manera. ¿De dónde saco un mango para el fondo? Dice Alberto. Me anoto en el sorteo de Milei. Y puede ser, ¿eh? Puede ser. Y bueno, busca recursos de financiación. Interesantísimo, interesantísimo lo que dice Laura Di Marco. Y ahora voy al encuentro de Roberto Kachanowski, economista. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué decís, Pablo? Muy bien, pero ¿Bien? todo depende de la respuesta que me des ahora. ¿Argentina se encamina al default? Efectivamente, yo todavía no lo puedo creer. Bueno, tener un riesgo país de 1.800 puntos es un riesgo país de default directamente, ¿no? O sea, estamos hablando, para que la gente entienda, es pagar un 18% de tasa de interés en dólares anual. Eso ni el narcoterrorismo, esa tasa de rentabilidad, no hay manera de pagarlo. Entonces, Argentina está, a mi juicio, ya en niveles de default en cuanto a riesgo país. Lo que falta es la formalidad de esto. Ahora, si vas con el fondo al default o no, yo te diría que a esta altura del partido es casi secundario, porque supongamos que vamos al default y que no vamos al default. ¿Qué te va a decir el fondo? Te va a decir, mira, pagame cuando puedas, pagame más adelante, no te doy un peso nuevo, pero pagame más adelante. Con lo cual no vas a tener que desembolsar ahora la plata esta que tendrás que desembolsar. ¿Eso significa que Argentina va a tener inversiones con esta carga tributaria, con esta legislación laboral, con esta imprevisibilidad de las reglas de juego, con este nivel de gasto público desorbitante y deficiente, sin moneda? No. O sea, De todas maneras, Roberto, yo creo que todo podría ser un poco peor. Siempre existe la posibilidad en la Argentina de estar un poco peor que ayer. Por supuesto, obviamente que yo te diga, tenés que arreglar, sí, mejor arreglar. ¿Sí? Ahora, el plan económico lo tenés que hacer porque el fondo te lo pide o porque realmente necesitas tener un plan económico. Roberto, porque en realidad, sí. te quería, también Dipache te habla, te quería hacer una consulta ¿Cómo te va? respecto de cómo se sostiene. Supongamos que acordamos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero Argentina no puede salir a los mercados a tomar deuda en el exterior. ¿Cómo se sostiene este Estado con una emisión monetaria que va a depender solamente de la emisión monetaria? ¿Y cómo nos sostenemos nosotros, los ciudadanos a pie, con una inflación que va a evolucionar? Por eso te decía, en realidad, más allá del acuerdo con el fondo, agreguemos un dato más. Si no hay acuerdo con el fondo, vas de cabeza a un default también con el Club de París. Sí. Porque recordemos que el Club de París se había postergado un año, que vence en marzo el plazo. Dijo, arreglen con el fondo y después vengan. Y si no arregla con el fondo, va de cabeza a un default también con el Club de París. Ahora somos los campeones de la siesta si pasa esto, ¿eh? Pero más bien, obviamente, vamos a hacer el ridículo del mundo una vez más. Roberto, de todas maneras, sí. Quiero, no, le quería contestar la pregunta. Dale, contestale. Este año, el año pasado, 2021, el Banco Central emitió 1,7 billones de pesos para financiar el déficit del Tesoro. 1,7. ¿Es mucho o es poco? En el 2020, cuando la economía estaba todo parada por el tema de la cuarentena eterna, el Banco Central emitió, y no se recaudaba, el Banco Central emitió 2 billones de pesos. O sea que con cuarentena total emitiste 2 billones. Sin cuarentena emitiste 1,7, casi lo mismo, te estoy diciendo, ¿sí? Eso te está dando el grado de desborde que hay en las cuentas del sector público. Mirás todos los ajustes que hubo de gasto público y el déficit fiscal se le volvió a disparar este año de una forma fenomenal. Roberto, quiero darle ahora la palabra a Álvaro de la Madrid, que está con nosotros, histórico dirigente radical, que decís, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Vos estás del lado de Gerardo Morales contra todo el país o contra toda la oposición o del lado contrario? Viste que se armó una gran disputa con respecto a ese tema, digo a propósito de la deuda. Mira, yo he tomado posición de esto antes de que la sociedad argentina y el periodismo enfocara acerca de qué tenía que hacer la oposición. En septiembre lanzamos un espacio desde el radicalismo, pero dentro de Juntos por el Cambio, para fortalecerlo, que se llama Recambio, para asegurar el rumbo correcto de la oposición, para que no repliquemos los errores que cometió la oposición de Venezuela, para que no seamos el espejo de eso. ¿Qué pasó en Venezuela? En Venezuela no falló la unidad, lo que falló fue la oposición que fue infiltrada, una oposición que pasó a ser colaboracionista con el régimen.
y que hizo de esa oposición un espacio de miserabilidad, ¿sí? Nosotros no podemos replicar en la Argentina eso. Yo no creo en un diálogo sincero con el kirchnerismo. Pero ¿quiénes son Ahora, los infiltrados de la claro, oposición? no, vos dijiste infiltrados, ¿no? ¿Quiénes Es son? bastante fuerte la Sí, palabra. claro. Hay muchas versiones y fuentes que lo dan a Gerardo Morales como el principal socio político de Alberto Fernández. De hecho, su vicegobernador es masista, o lo era. No, pero yo estoy hablando de un concepto más allá de los... Pero yo te pregunto por de Gerardo los dirigentes. Morales. Bueno, pero yo creo que es un error, ¿sí? Un error ir a un diálogo con el gobierno cuando el gobierno no quiere dialogar, ¿sí? Es una foto, es una puesta en escena, es darle aire, ¿sí? Y eso lo único que va a servir es para que Cristina se salga con la suya. Pero ¿Cuál Morales, es el plan de entonces estás en la pelea Morales contra el resto, estás del lado del resto. Yo no voy a renunciar a esta idea que defiendo y voy a estar en contra de cualquier dirigente que lleve a la oposición a que sea una posición tibia, ¿sí? Que con la... Ahora danos nombre, ¿quiénes son los tibios de Juntos por el Cambio? Bueno, es una idea que la sociedad la está viendo, por eso yo decía, mirá, vuelvo a septiembre y voy a volver un poquito atrás todavía, ¿sí? Porque yo creo que si hay algo que yo nunca hago es hacer política con la coyuntura. En mayo, siendo diputado, en mayo no teníamos ninguna discusión de esto que está pasando. Yo presenté un proyecto de ley para evitar el transfugismo en la Argentina, ¿sí? Para que un dirigente político que entra por la oposición termine siendo Eras un visionario, si te hubiesen oficialista. hecho caso. No, es que no soy un visionario, es que conozco al kirchnerismo. Sabía que después de las elecciones, 2 diputados más, 3 diputados menos, 2 menos para el quórum, 2 más, iban a salir a comprar voluntades, iban a aparecer los borocotó, ¿sí? Y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como oposición. Ahora, no pero podemos Álvaro, dejar perdón, una desguarecidos y huérfanos a los Sí. argentinos. Pero una cosa es esto que estás diciendo del transfugismo, pasarse de partido, y otra cosa es tener un diálogo político para generar acuerdos, ¿no? Fíjate lo que está pasando ahora con el fondo. Pide consensos, pide acuerdos. Lo tenés a Larreta, que me gustaría saber qué pensás sobre eso, que dice: yo quiero tener el 70% de la política adentro si llego a ser presidente en el 2023. O Vidal, que tiene un vínculo con Massa. ¿Me lo contestás Sí. después de que le haga una consulta a Roberto Kachanowski? Con todo gusto. Que quiero ir un segundito de él, y ahora vamos a seguir con este tema que también me interesa. Roberto, ¿qué expectativa podemos tener los argentinos para el corto plazo? ¿Mi salario va a mejorar? ¿El dólar no se va a ir por las nubes o todo lo contrario? ¿La actividad económica va a crecer o no me voy a dar cuenta? Te contesto, pero antes déjame agregar un tema que es el de la deuda. Lo que Porque quieras. acá se habla mucho de la deuda con el fondo, de lo que no está hablando el kirchnerismo, de la deuda que tiene el Banco Central con el mercado. No nos olvidemos que son más o menos unos 45.000 millones de dólares que tiene el Banco Central de deuda. La aumentó de 1 billón a 4,5 billones, o sea, la aumentó más o menos en 20 y pico de mil millones de dólares en 2 años. Esa deuda es más impagable que la del fondo, primer punto, ¿sí? O sea, de eso no. De eso el kirchnerismo no dice se habla. nada, ¿viste? No, pero es la más pesada de todas, porque esa es una deuda de muy corto plazo que tenés que renovar todos los días, y la tasa, vos fijate que el presidente había dicho en campaña que iba a bajar la tasa de las LELIC para darle remedios gratis a los jubilados y para aumentarlo, ¿sí? Bueno, ¿sabés cuánto costó ese stock de LELIC que lo multiplicó por 4,5? Pagó 1,3 billones de pesos en intereses de, ¿cómo se llama?, de las LELIC. O sea, casi el doble de lo que se pagó en el 2019, el 98% más de intereses. Así que vos fíjate cómo vienen escondiendo una parte que es mucho más... Tremendo. muy complicada. Roberto,
Hoy Sí. el presidente dijo, leo textual, este año hemos logrado el crecimiento más alto del país en toda su historia. Esa No la sé quería si, decir si se también. refiere al número de pobres, desocupados, desempleados, puede ser. Pero, a ver, O de ingresos de ellos. claro, ¿qué están mirando? ¿Qué quiere decir cuando dice esto? Qué chata Stiglitz, déjame decirlo a mí antes que Kachanowski. Stiglitz venía a vivir a la Argentina, vas a ver que ese 11% no lo encontrás en ningún lado. Sí. Ahora vos, Espérate, Roberto, me descargué ya. Lo de Stiglitz o lo de... Porque en realidad Fernández también, el presidente también dijo que habíamos logrado un crecimiento único, ¿sí? Primero que rebotó la economía. Vos te fuiste al subsuelo y saliste del subsuelo porque, bueno, dejaste... O sea, no podías trabajar el año pasado y de golpe podés trabajar. Entonces, eso no es crecimiento, eso es reactivar. Vos tenías la máquina parada, toda sucia, con una lona arriba. Entonces te dijeron, bueno, ahora podés usarla. Sacaste la lona, le pasaste el plumero, compraste algo de insumos, le diste horas extras a la gente y empezaste a producir con la máquina. Pero eso no es crecer. Eso es poner en funcionamiento algo que ya tenías. Crecer es, tenía la máquina en funcionamiento a pleno y compro una nueva máquina porque tengo que producir más. ¿Se entiende la diferencia entre Claro. reactivación y crecimiento? Son dos cosas distintas. Acá lo que tenés es un gran rebote. No, yo te diría que el año 2022 se presenta muy delicado, muy complicado. Roberto, Porque ¿y se va con- es posible que se haga, ustedes los analistas económicos hablan de un acuerdo light con el fondo? ¿Es posible algo así, como para tirar hasta el 2023? A ver, Argentina firmó 27 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional desde que ingresó en 1956. 27. La mayoría de eso no los cumplió. Cuando no los cumplís, pedís un waiver, que era un perdón. Yo no sé si te acuerdan, en la década del 90 era común, o en Sí, los 80 sí, sí. se pedían waiver, o sea, perdóname, no cumplí las metas. Por ahí el fondo te da el waiver. Así que eso puede ser que lo estiren. El tema es cómo vas a hacer para pagar el resto de la deuda que te vence en el 2022, digo bien. ¿Cómo vas a hacer para traer inversiones? ¿Cómo vas a hacer para crear puestos de trabajo? No, pero Todo eso... eso, Roberto, es una conversación para otro país. La Argentina todavía no llegó ahí. No, bueno, por eso digo, el debate, te diría que casi no es el fondo, del arreglo con el fondo. El debate es, ¿tiene algún plan económico, algo en la cabeza este gobierno como para entrar en crecimiento? ¿O el único plan económico que tienen era que Cristina cobre las jubilaciones dobles que está cobrando y solucionar los problemas judiciales? Roberto, me parece que está limitado a eso. Bueno, me quedo con esa pregunta que dejas flotando y te agradezco el contacto. Les mando un abrazo.